Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? En este video vamos a explicar cómo es que resolvimos el ejercicio, o mejor dicho, la práctica número 6 de la clase de estructuras de datos. Bien, esta práctica básicamente nos pide que comencemos a emplear grafos. Ahora, para ello, nos pide dos cosas importantes. La primera de ellas es que básicamente nosotros recorramos un grafo en búsqueda, primero en profundidad, y también recorrer un grafo en búsqueda, primero en anchura o en amplitud. Ahora, para poder realizar esta actividad, nosotros requerimos apoyarnos de bastantes librerías y de funciones que ya hemos visto en videos anteriores. Ahora, nosotros decidimos emplear este programa en lenguaje C++. Y para ello, como vemos, aquí está la primera librería. Después, la segunda librería es de suma importancia. Esta segunda librería nos permite leer desde un archivo, leer, escribir archivos, bastantes cosas relacionadas que tengan que ver con archivos. Ahora, ¿por qué menciono que es importante esta librería? Bueno, es importante ya que en el programa un requisito es que la lectura de los grafos se dé mediante un archivo de texto, es decir, que los grafos estén almacenados en un archivo tipo texto y el programa los lea. Ahora, aquí tenemos otras librerías, vector, string, que son básicamente para las cadenas, y a varias. Ahora, hay unas que son bastante importantes. Estas de aquí. Bien, primero que nada, estas de aquí nos van a servir bastante más adelante para lo que viene siendo encontrar los vértices del grafo, sus posiciones y bastantes cosas relacionadas con ello. Bien, aquí básicamente tenemos la clase nodo. Esta clase nodo pues básicamente nos permite crear, como se dice, los nodos, básicamente. Ahora, después de esto, como mencioné, nosotros requerimos lo que viene siendo funciones que ya hemos empleado en videos anteriores. Funciones que son la clase de listas. En este caso, vamos a emplear la función insertar inicio, insertar final, borrar inicio, borrar final, borrar todos, lista vacía, preguntarnos si la lista está vacía. También para mostrar la lista, invertir lista. Y ahora, este de aquí, copiar profundamente, básicamente nos va a servir ahorita para que nosotros realicemos lo que viene siendo como tal una copia. Entonces, después de esto, nosotros tenemos esta parte de aquí, copiar profundamente. Esta copia básicamente nos va a servir más adelante para que nosotros no tengamos que modificar lo que vienen siendo los datos originales y que no se lleguen a perder, nos afecten. Básicamente es generar una copia como de seguridad, una copia que nos permita que los datos se guarden correctamente. Entonces, primero que nada, esta función que es copiar profundamente, como mencioné, más adelante la vamos a emplear. Listo. Algunas de las cosas no las mencionaré con tanto detalle, ya que son funciones que hemos llegado a ver. Por ejemplo, esta de aquí, insertar al inicio. Básicamente, esta función es la que hemos aplicado para el problema anterior. El problema anterior que eran listas simplemente ligadas y doblemente ligadas. Entonces, esta función básicamente nos permite insertar un nodo al inicio de la lista. Entonces, aquí crea un nuevo nodo con el valor.
con el valor que nosotros le demos, que tiene como parámetro b de valor. Después se pregunta si la lista está vacía. En este caso aquí invoca una función llamada lista vacía. Esta función nos indica si la lista está vacía o no tiene, o tiene elementos, mejor dicho. Entonces, en caso de que la lista esté vacía, el nuevo nodo ahora se convierte en el único nodo, es decir, en el inicio. En caso contrario, en caso en el que la lista esté con elementos, en caso de que no esté vacía, pues básicamente en esta parte de aquí el nuevo nodo apunta al anterior inicio. Y luego el nuevo nodo ahora es el inicio. Listo. Aquí también tenemos otra función que ya hemos visto. Insertar al final. Bastante similar a insertar al inicio, pero ahora vamos a requerir un while para poder recorrer cada lista, cada elemento de la lista, perdón. Entonces, aquí lo mismo. Se crea un nuevo nodo con el valor que nosotros le demos como parámetro y se pregunta si la lista está vacía. Lo mismo, invoca la función lista vacía y en caso de que esté vacía se cumpla, pues ahora el nuevo nodo se convierte en el único nodo y ahora es el nuevo inicio. En caso contrario, pues en caso de que la lista no esté vacía, como dije, nosotros requerimos recorrer la lista hasta el final, es decir, desde el primer elemento hasta el último. Para ello nosotros requerimos un ciclo while. Podemos emplear otros ciclos, como por ejemplo un for, un do while, pero en este caso el más cómodo y conveniente viene siendo el while. Entonces, en este caso, una vez que haya recorrido hasta el final, pues el nuevo nodo ahora se insertará no al inicio, se insertará al final. Y listo. Por otra parte, tenemos otro método, o mejor dicho, función que también hemos visto. Borrar inicio. Borrar el inicio de la lista. Entonces, primero que nada, aquí requerimos invocar el método lista vacía. Como nos damos cuenta, lista vacía viene siendo un método que es bastante fundamental y que nos ayuda bastante. Entonces, verifica si la lista está vacía y en caso de que esté vacía, pues devuelve una cadena vacía, es decir, no hay nada. También aquí podemos poner un mensaje perfectamente indicando que la lista está vacía, pero decidimos dejarlo así. Después, en esta parte de aquí, almacena el nodo a borrar. Y en la parte de abajo va a realizar un tipo de guardado y va a guardar el valor del nodo. Posteriormente, aquí se mueve el inicio al siguiente nodo y va a borrar el nodo inicial anterior. Después de eso, va a devolver el valor almacenado. Ahora, aquí abajito tenemos borrar al final. Este de aquí es bastante similar a lo que viene siendo borrar al inicio. Pero ahora, la diferencia principal de este es lo mismo. Nosotros requerimos recorrer todos los elementos hasta lo que viene siendo el último elemento. Entonces, el primer caso es que la lista esté vacía. Si la lista está vacía, básicamente muestra el estado de la lista. Aquí está otra función que ya hemos visto, la función mostrar elementos de una lista o la función mostrar, que básicamente, como menciono, es mostrar los elementos que tiene una lista. Si tiene elementos, si no está vacía, todo lo que contenga justamente en ese momento. Después tenemos el caso 1. El caso 1 básicamente es que solo hay un nodo en la lista. Entonces, en este caso, como solo hay un nodo en la lista, significa que ese único nodo pues viene siendo el final.
Y entonces básicamente lo borra. Porque pues no hay nada más. Es el único y último. Después, en caso de que haya más de un nodo, pues recorre la lista hasta el penúltimo nodo. Y para ello, lo que mencioné, nosotros requerimos recorrer toda la lista. Para ello aplicamos un while y básicamente pues empieza a hacer comparaciones. Este while se va a detener hasta que ya no haya elementos. Y entonces anterior ahora es igual a actual y actual ahora será actual punto siguiente. Después de esta parte, actual, o sea, la variable actual, básicamente viene siendo el último nodo. Y anterior viene siendo el penúltimo. Entonces, ahora borramos el último, que sería actual. Y ahora lo que sigue es que el penúltimo, o sea, anterior, ahora apunte a nulo. Es decir, que ahora se vuelva el nuevo final. Listo. Después tenemos otra función que es borrar todos los elementos. Básicamente aquí, pues, mientras el inicio sea diferente del final, vamos a ir invocando borrar al final. Y entonces irá borrando el final, el final, el final, hasta que quede completamente vacía. ¿Qué sería la función? Borrar todos los elementos. Después, aquí también tenemos lo que viene siendo otra función importante, la función mostrar. Aquí nos preguntamos si la lista está vacía, si no está vacía, y en caso de que esté vacía, pues con este while empieza a imprimir lo que viene siendo la lista, los elementos, mejor dicho, que estén contenidos dentro de esa lista. Después de esto, tenemos una parte bastante importante. Tenemos lo que viene siendo la clase grafo. Ahora, menciono que esta parte es importante, ya que justamente aquí ya se comienzan a aplicar lo que vienen siendo grafos. Bien, ahora, si nos damos cuenta, esta de aquí viene siendo la clase grafo. Ahora, esta clase grafo, perdón, tiene elementos bastante importantes. Si nos damos cuenta, esta clase grafo se compone de dos partes importantes, elementos públicos y privados. Ahora, primero que nada, si nos damos cuenta, la clase grafo contiene lo que viene siendo el atributo privado, que viene siendo básicamente lo que es, perdón, contiene atributos públicos. Los públicos básicamente son los siguientes. Vienen siendo esta parte de aquí. Ay, perdón. Bien, ahora tenemos una parte bastante importante. La parte en la que se comienzan a implementar lo que vienen siendo grafos. Entonces, en esta parte de aquí tenemos una clase grafo. En esta clase grafo tiene dos atributos, públicos y privados. En cuanto a los públicos, tenemos un constructor. Este constructor básicamente tiene como parámetro este primer parámetro y este segundo. Ahora, este primer parámetro básicamente nos va a servir para lo que viene siendo, pues que nosotros podamos almacenar los nombres de los vértices, o también mejor dicho, los indicadores. Después, el segundo parámetro básicamente nos sirve, o mejor dicho, es un vector de tipo lista. Este vector contiene las listas de adyacencia para cada vértice. En otras palabras, este segundo parámetro básicamente
contiene la relación entre los vértices y sus conexiones entre ellos. Después, aquí tenemos obtener lista. Entonces, este de aquí básicamente es una función que nos va a permitir obtener la lista. Y entonces, esta de aquí básicamente, pues es un método que devuelve el vector lista adyacencia. Entonces, básicamente nos va a devolver lo que vienen siendo las conexiones de cada vértice en el grafo y nos permite obtener la lista de adyacencia completa. Luego el de aquí abajo, obtener vértices, pues básicamente es un método que devuelve el vector vértices. Básicamente contiene los nombres de todos los vértices del grafo. Y ahora, estos dos de aquí, obtener vértices y obtener listas, son métodos, pero son métodos tan chiquititos que no es necesario que externamente, aquí fuera de la clase grafo, nosotros creemos pues otra función y los invoquemos posteriormente. No es necesario ya que son bastante chiquititos, son funciones que básicamente nada más tienen una línea de código. Entonces, por eso inmediatamente aquí creamos obtener lista y inmediatamente aquí se realiza. También obtener vértices. Después aquí tenemos obtener la posición de los vértices. Bien, este método como tal toma como parámetro el nombre de un vértice. Y lo que va a hacer es que va a devolver su posición en el vector vértices. Ahora, este sirve básicamente para lo que viene siendo hacer una búsqueda de manera eficiente. Y entonces, este de aquí básicamente emplea o comienza a implementar lo que vienen siendo ya las librerías que mencioné que era para lo que viene siendo realizar búsquedas de lo que viene siendo vértices. Después aquí abajito tenemos obtener vértice. Entonces, obtener vértice es un método que toma como parámetro un índice, que en este caso va a ser una posición. Luego, lo que va a hacer es que va a devolver el nombre del vértice en esa posición. Básicamente, lo que hace es que permite encontrar el nombre o el identificador de un vértice mediante su índice. Después, aquí abajito tenemos lo que vienen siendo, pues, los atributos privados. Bien, estos atributos privados, pues, básicamente es- son de suma importancia, ya que el primero de aquí, básicamente, es un vector de tipo string que contiene lo que viene siendo los nombres o identificadores de cada vértice en el grafo. Este de aquí abajo es básicamente un vector de tipo lista, que básicamente es una lista que almacena nodos, o sea que básicamente representa las conexiones, o mejor dicho, la adyacencia de cada vértice. Listo. Ahora, una vez explicada la clase grafo, tenemos lo que viene siendo esta parte de aquí. Bien, ahora, esta parte de aquí también es bastante importante, ya que básicamente en esta parte lo que se realiza es que se construye un grafo. Ese será el resumen de lo que hace esta función. Pero ahora, explicando con mayor detalle, tenemos que básicamente esta parte de aquí viene siendo un constructor de la clase grafo y el constructor recibe pues dos parámetros. El primero que es el primero de aquí,
que pues es el que representa los vértices del grafo. Y este de aquí que representa pues básicamente la adyacencia del grafo, o sea, las conexiones entre los vértices. Y ahora, esta parte de aquí de grafo, dos puntos. Grafo, pues básicamente indica que este constructor de la clase grafo, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, indica que este es el constructor de la clase grafo y también está definiendo lo que viene siendo su comportamiento. Entonces, básicamente, como menciono, esta parte de aquí, pues, vendría siendo básicamente para lo que viene siendo la creación de un grafo. Entonces, después de esto, tenemos que hay otra función, la función obtener posición vértice. Entonces, esta de aquí básicamente, pues lo que hace es que primero tenemos int grafo dos puntos, obtener posición vértice. Y entonces, este método de aquí como tal tiene el objetivo de buscar y devolver la posición de un vértice en específico que se encuentre dentro del grafo. Esa sería básicamente lo que es su función principal, su función general. Entonces, explicando un poquito con más detalle, tenemos esta parte de acá. Esta línea de código básicamente se utiliza un método find. Este método find es uno que se emplea gracias a la librería que es Unamed Map. Si no me equivoco, si era así, que es la librería Unordered Map. Es esta librería de acá. Este de aquí básicamente pues nos sirve para lo que es como menciono, obtener las posiciones. Entonces, aquí tenemos básicamente que busca el vértice proporcionado, que en este caso va a ser it. Este va a ser un iterador y este iterador pues apunta a la entrada de lo que viene siendo el grafo mapeado, por así decirlo. Entonces, si el vértice se encuentra dentro del grafo mapeado, pues básicamente apuntará en esa entrada. En caso que no, pues básicamente apuntará ahora a lo que viene siendo vértices.end. Y ahora, en caso de que se encuentre la posición, va a devolver second, que en este caso sí hay una posición válida. En caso de que no se encuentre, va a devolver un -1. Entonces, como menciono, básicamente es para obtener las posiciones de un vértice. Luego aquí tenemos una función bastante similar, que es obtener un vértice. Entonces, esta parte de aquí, pues, es algo similar, pero aquí cambia un poquito. Como tal, este método tiene como objetivo encontrar y devolver el nombre o identificador del vértice que corresponde a una posición específica en el grafo. Entonces, si lo explicamos con un poco más detalle, básicamente tenemos un ciclo for. Ahora, este ciclo for básicamente se utiliza para empezar a movernos a través de cada valor que se encuentre dentro del grafo mapeado. Entonces, cada elemento pues se va a almacenar temporalmente en la variable vértices. Entonces, una vez que se almacene temporalmente, pues tenemos que vértices punto first, o sea, punto este de aquí, punto primero le corresponde a lo que viene siendo el nombre del vértice o la clave.
que vienen siendo un poco conceptos que son para lo que es la librería que mencioné. Y aquí tenemos vértice.second. En este caso, este básicamente es su valor. Y ahora, básicamente, este nos sirve para obtener el vértice. Entonces, con un ciclo for empieza a iterar y si lo encuentra va a devolver vértice first, que en este caso básicamente indica que si se encuentra y devuelve el nombre del vértice. Pero ahora, en caso de que no se encuentre el vértice, básicamente aquí va a retornar pues nada, no va a retornar nada, perdón. En este caso podemos escribirle que no retorna nada o así, pero decidimos dejarlo así, vacío. Listo. Después, en esta parte de aquí no hay mucho que explicar, ya que es una función que básicamente es para mostrar los integrantes. Básicamente, pues, esta función la invocamos después en el menú principal. Luego, aquí tenemos una función para seleccionar el método. Como mencioné, nosotros vamos a emplear dos tipos de búsquedas. La primera que es búsqueda primero a lo profundo y búsqueda primero a lo ancho o amplio. Entonces, básicamente, este menú, bueno, mejor dicho, esta función es un menú que va a ser invocado en la función principal. Entonces, tenemos selección en un método recorrido y después nos da que elijamos una opción, búsqueda a lo profundo o búsqueda primero lo ancho y salir del programa. Esta parte de aquí básicamente viene siendo un poco para darle formato de escritura y de impresión. Y pues aquí en esta parte lee la opción. Y dependiendo de eso, pues va a ser el método seleccionado. Y después, aquí tenemos otra parte que ya es bastante importante. La siguiente parte a mencionar básicamente es la función para seleccionar el grafo. Entonces, después de esto, esta función abarca de aquí hasta acá. Todo esto de acá. Entonces, básicamente esta función de aquí lo que nos permite es que nosotros podamos validar lo que viene siendo el grafo. Entonces, esta parte de aquí básicamente, como menciono, es un menú. Un menú en el que básicamente nos permite que esta función la invoquemos en el menú principal y después de eso, pues nosotros seleccionemos un grafo. Ahora, podemos seleccionar un grafo del 1 al 8, pero pues básicamente, si no es válido, pues nos va a empezar a pedir que crecemos el número del grafo, así hasta que el grafo sea válido. Precisamente por eso está este while. Nos pide ingresa el número del grafo. Si es correcto, pues va a realizar las operaciones. En caso de que no, pues va a empezar a repetirse y va a comenzar a decir, el grafo seleccionado es inválido. El grafo seleccionado es inválido. Así hasta que sea válido. Listo. Y va a regresar grafo seleccionado. Ahora tenemos una función de obtener el vértice inicial. Bien, básicamente esta parte de aquí sirve para interactuar con el usuario. Ahora, esta de aquí, como menciono, cumple la función de interactuar con el usuario. Ahora, ¿de qué manera lo hará? Primero que nada, lo hará de pues varias maneras. La primera de ellas va a mostrar los vértices disponibles.
Es decir, esta función de aquí recupera la lista de los vértices en un grafo utilizando el método obtener vértices y básicamente los muestra en consola para que el usuario pueda ver cuáles están disponibles para seleccionar. Después de eso, pues básicamente es aquí, pues va a mostrar aquí, mostrar los vértices, los muestra, los disponibles, lo que mencioné. Después, en esta parte de aquí abajito, pues con un ciclo while va a solicitar al usuario que pues ingrese el nombre de un vértice que desea seleccionar. Ahora, esto permite que el usuario elija un punto de inicio. Después, pues precisamente va a ser para realizar los recorridos. Básicamente, este de aquí va a ser el inicio para que el programa comience a funcionar, o mejor dicho, para que comience el recorrido. Ahora, como menciono, este vértice inicial es el punto de partida. Y entonces le va a pedir al usuario que ingrese el punto inicial que sea válido. Mientras no sea válido, pues obviamente el programa le va a pedir al usuario que ingrese el vértice seleccionado que sea válido. O sea, uno de los vértices que hemos mostrado. Aquí en esta parte que hemos mostrado. Entonces, básicamente, esta función de aquí es obtener el vértice inicial y validarlo también. Bien, ahora tenemos una nueva función, crear listas de adyacencia. Bien, este de aquí es bastante importante ya que, primero que nada, tenemos ahora crear listas de adyacencia. Y lo mismo, le pasamos como parámetro lo que vienen siendo, pues, los vértices, que es un vector de cadenas, o sea, ese es el vector string, y pues representa los vértices básicamente del grafo. Luego tenemos lo que viene siendo aristas, que este básicamente es un vector de pares de cadenas. Vector, pair, string, string. Básicamente es de aquí representa las aristas del grafo. Para cada par, pues indica una conexión entre dos vértices. Después tenemos la declaración de la variable, que viene siendo, perdón, vector listas. Esta de ahí. Esta de acá, básicamente, pues lo que va a hacer es que se declara un vector de tipo lista. Básicamente se utilizará para almacenar las listas de adyacencia para cada vértice. Entonces, posterior a este, tenemos lo que viene siendo un ciclo for. Este ciclo for, pues básicamente se va iterando sobre cada vértice en el vector vértices. Y ahora, para cada vértice se va a realizar la creación de su lista de adyacencias. Y justamente aquí abajito tenemos lista y lista. Ahora, esta es básicamente una declaración de variable. Esto pues va a representar la lista de adyacencias para el vértice actual. Abajito contamos de nuevo con un ciclo for. Este nuevo bucle for, pues básicamente lo que va a hacer es que pues básicamente tiene el propósito de encontrar todas las aristas que estén conectadas al vértice actual. Y tenemos pues una condición importante. Esta condicional pues básicamente es si arista.first es igual a vértice, se verifica básicamente si el primer elemento de la lista, o sea arista.first, es igual al vértice actual. Esto significa básicamente que se está buscando todas las aristas que salen de este vértice. Finalmente, tenemos lo que viene siendo, pues, lista.insertar final y como parámetro arista.second.
Si la condición anterior es verdadera, pues básicamente se llama el método insertar al final de la lista, pasando, como mencioné, arista.second, pues como argumento. Ahora, ¿esto qué va a hacer? Lo que va a hacer esto es que añade el segundo vértice de la arista, perdón, a la lista de adyacencias del vértice actual. Entonces, al final tenemos una última instrucción y es que básicamente nosotros tenemos lista adyacencias y una vez que se haya realizado todo el proceso, todas las aristas, bueno, se va a añadir la lista adyacencias. Punto list, perdón, paréntesis listas al vector lista de adyacencias. Ahora, básicamente como mencioné, este de aquí permite pues realizar lo que viene siendo la creación de listas adyacentes. Entonces, una vez que finalice, pues lista guión adyacencias contendrá una lista de adyacencias para cada vértice en el grafo, donde pues cada entrada va a corresponder a las conexiones que van a salir de ese vértice. Entonces, después de esto, tenemos lo que viene siendo esta función de aquí. Ver tipo de cadena. Ahora, esta de aquí, pues, como su nombre lo indica, indica ver el tipo de cadena que es. Entonces, primero que nada, la definición de la función, pues básicamente es bool comparar string, se le pasa como argumento constante string, aspersan a y todo eso. Entonces, ahora, el primer parámetro básicamente es una referencia constante a la primera cadena a comparar. Y constant string aspersan b es una referencia constante a la segunda cadena a comparar. Y entonces la función es un booleano. Básicamente nos indicará si la primera cadena es menor que la segunda. Ahora, básicamente, después de eso tenemos el condicional. If is digit, pues básicamente se verifica si el primer carácter de ambas cadenas es un dígito. Y entonces la función retorna true si el carácter dado es un número del 0 al 9. Entonces, básicamente, esto de aquí es una forma que nos va a permitir ver qué tipo de cadena es. Entonces, abajito tenemos otra parte muy importante. De hecho, esta parte de aquí es justamente la parte, me atrevo a decir, que es la más importante de todas. Básicamente, esta parte de aquí es leer grafos y crearlos. Ahora, yo al inicio mencioné que para los grafos nosotros requeríamos realizarlos en archivos de texto. Entonces, precisamente, justamente aquí comienza lo que es, pues, a ver los archivos. Grafo 1 txt, grafo 2 txt y así. Entonces, básicamente, con un ciclo for, vamos a comenzar, que es de aquí hasta acá, un ciclo for bastante grande, pues vamos a comenzar a ver si se trata del grafo seleccionado, ya que recordemos que tenemos 8 grafos. Entonces el usuario tiene para elegir lo que viene siendo grafo 1, grafo 2 y puede elegir. Entonces, precisamente, principalmente es para eso este for. Después, aquí, esta parte es básicamente la validación para abrir lo que viene siendo
los archivos. Entonces, aquí básicamente si el archivo no se puede abrir, nos aparecerá error al abrir. Después de eso, aquí ocurre algo importante. Y es que en esta parte de aquí, pues vamos a almacenar las líneas en un vector. Entonces, después de eso, con un nuevo for, lo que va a ocurrir es que vamos a recorrer el vector de líneas para buscar lo que viene siendo los grafos. Entonces, tenemos la primera condición, y es que si se encuentra el grafo. La primera condición básicamente es se encontró el grafo. Entonces, básicamente aquí, esto de aquí nos permite ir recorriendo las líneas, como mencioné. Entonces, en esta parte también es importante, ya que nosotros vamos a validar si el formato en el que se ingresan los vértices es correcto o si no es correcto. Entonces, después de esto, otra de las validaciones es que ignoramos las comas y espacios. También vamos a empezar a leer hasta, o sea, hasta la coma o el cierre de llaves. Hasta ese momento vamos a leer. Y entonces, aquí tenemos otra cosa importante. Básicamente esta parte de acá viene siendo lo mismo, validaciones. Aquí nos damos cuenta que es error, formato incorrecto en las aristas. Entonces, tienen que ser formatos correctos ya que, por así decirlo, la lectura de los archivos, bueno, mejor dicho, de los grafos, es un poco delicada, por así decirlo. Entonces, este nuevo for básicamente comienza al inicio. Y entonces, lo que va a ocurrir es que va a leer con un while el primer vértice de la arista, perdón. Aquí pues se salta la coma y en este ahora va a leer el segundo vértice de la arista. Y justamente en esta parte se ordena de manera ascendentemente. Ahora, esta parte de aquí, pues básicamente es precisamente para comenzar a darle formato a lo que viene siendo el grafo. Entonces, una vez que se le ha dado el formato, posteriormente lo que ocurre es que se puede ahora ya crear el grafo. Y ahora que se ha guardado, perdón, que se ha creado, lo vamos a guardar en la lista de grafos. Recordemos que tenemos grafo uno, grafo 2, entonces va a empezar así. Primero con el primer grafo y lo empieza a guardar. Bueno, valida todo, lo ordena, crea el grafo y lo guarda. Luego con el grafo 2, con el grafo 3 y así. Ahora, mencioné que es un poco delicado lo que viene siendo leer desde archivos. Entonces, aquí básicamente tenemos otra función que es limpiar memoria. Esta función básicamente, como menciono, nos permite que se libere la memoria y borramos todos los datos. Básicamente es para evitar algún tipo de error. Y así venía siendo la ejecución de nuestro programa. Como podemos ver, nos pide seleccionar qué es lo que queremos hacer, ya sea búsqueda profundo o búsqueda primero lo ancho. En este caso le vamos a seleccionar primero búsqueda profundo. Y acá nos muestra todos los grafos que tenemos ya registrados y nos da a elegir la opción de cuál es el que queremos buscar o seleccionar. Vamos a probar con el primer grafo, que tiene estos vértices. Y lo que vamos a querer buscar es el vértice 2. Cuando le dé enter, el programa va a hacer todo las opciones. Bueno, va a hacer todo
para buscar los grafos, para marcar visitado y así. Y va a acomodar el árbol. Como se puede ver, acá ya nos mostró el recorrido de profundidad que en este caso sería 2 1 3 4 6 5 y 7. Y el árbol que venía siendo de 2 que sale uno 3 4 y 6 y de 6 que sale 5 y 7. Y en el caso de primero a lo ancho, es igual, seleccionamos la opción, seleccionamos nuestro grafo y por ejemplo acá vamos a buscar el 6, el vértice 6. Y acá sí quedaría nuestro recorrido en anchura que es 6 3 4 5 7 1 y 2. Y el árbol quedaría de uno sale 2 de 3 sale uno 4 5 de 4 sale 2 7 de 6 sale 3 4 5 y 7. Y así quedaría nuestro programa en la parte de ejecución.